Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio con este Fulham. Vamos a reconstruir al Fulham porque este club, bueno, se me ocurrió hacerlo. Realmente no lo pedí a través de la pestaña comunidad, sino que simplemente decidí hacerlo por la pésima temporada que ha tenido. Recuerden que terminan las ligas en Europa, la Premier League de hecho, y este Fulham terminó en el lugar número 18 exactamente, hizo solo 28 puntos. Por eso me animé a hacerlo. Vamos a reconstruirlo, vamos a inyectarle buena energía al club para que en la próxima temporada en la Championship regrese a la Premier como debe ser. También en el pasado, o bueno, en algunos comentarios he encontrado bastante este nombre del Fulham, entonces me da por entendido que hay seguidores en este canal de ese club. Vamos a reconstruirlo, pero con un toque especial, chicos, con algo realmente especial, y lo he puesto yo mismo. Digamos que es un reto mío y mío nada más. Ok, ¿de qué se trata? Únicamente vamos a imaginar, vamos a meternos en un escenario imaginario totalmente, en el que un norteamericano, un gran empresario norteamericano ha decidido comprar este club y ha decidido, bueno, llevarlo a conseguir la Champions en las próximas 4 temporadas. Pero este señor realmente no está interesado en conseguir jugadores aquí, en ningún lugar del mundo. Bueno, sí, en un lugar del mundo, pero tiene que ser única y exclusivamente en Norteamérica. Bueno, no Norteamérica como tal, en los Estados Unidos, chicos. Así que vamos a reconstruir este club con solo norteamericanos, con solo estadounidenses, porque norteamericanos también son mexicanos y también son canadienses, ¿no? Pero vamos únicamente con estadounidenses. Me antojé de hacerlo de esta manera porque es que me encanta la cantidad de jugadores que tenemos norteamericanos ahora mismo en el FIFA, que son buenísimos. Y no estoy hablando exactamente de Pulisic, sino de muchos más. De hecho, Pulisic, bueno, de pronto lo traigamos, ¿no? No sé. Básicamente, sí, chicos, eso es lo que tenemos de este club, que lo más importante que ha hecho es ser subcampeón de la Europa League. Ahora mismo está descendido, evidentemente, como ya lo dijimos, pero ese no es un problema porque tiene una plantilla interesante. Tenemos 16 millones de presupuesto, poco más. Aquí sí no vamos a meter nada de presupuesto, no le vamos a añadir, vamos a iniciar así. Espero que hayan visto el episodio con el Sydney FC, donde estuvimos creando una plantilla de asiáticos y también de australianos. Ese fue un reto interesante que me dejaron en comentarios. Espero que lo hayan visto. Ahí sí tomé 10 millones prestados, pero en esta ocasión no. Me voy a ir así, limpio, chicos. Vamos a la plantilla y vamos a darle let's play a este gran episodio. Para ello, suscríbanse los que no lo han hecho. Dejen un poderoso like. Atentos porque se vienen cosas. Déjenme sus ideas también a través de los comentarios y también ayúdenme con fichajes. A ver, chicos, rápidamente una ojeada a esta plantilla porque tiene jugadores interesantes, pero por desgracia están en préstamo, decimos, o podemos ver que tenemos a Areola, pero para la próxima temporada se va a ir. Entonces, bueno, no sé si lo utilice esta, no estoy muy seguro porque no quiero que crezca y se nos vaya. Tampoco quiero ejercer la opción de compra porque no me interesa. Creo que podemos más bien defendernos bastante bien con este Rodak, que tiene potencial de 80 a 82. Areola está entre 82 a 80, perdón, entre 85 y 87. Grandísimo. No sé si de pronto ejerza la opción de compra, pero es que está un poco veterano. 27. Bueno, no está veterano, pero bueno, en fin, ya me conocen, chicos, ya me conocen. Otro jugador con potencial interesante es este señor TT, que tiene potencial de 80 a 82. Tiene 24 años, edad perfecta y es del club. No está en préstamo ni nada por el estilo. Andersen sí, potencial gigante. Voy a tratar de ejercer la opción de compra, pero debería no hacerlo. ¿Por qué? Porque no es norteamericano. Tenemos un norteamericano que sí nos puede servir, que no sé qué, ¿dónde estás, muchacho? Fossi, que no te veo, Fossi. Bueno, aquí está, miren, es el único norteamericano que, bueno, tenemos 2 norteamericanos, 3 de hecho, en la plantilla. Se queda evidentemente, este Fossi tiene 72 a 74, no, tal vez lo venda o tal vez lo preste. Bien, jugadores a tener en cuenta, este Adarabioyo, bueno, como se diga, realmente está tenaz la pronunciación de este nombre, digámosle Tosin. Tiene potencial de 82 a 84, evidentemente se queda. Andersen, pues lo tendríamos una temporada, no estoy muy seguro, no sé por qué intento salirme. ¿Qué jugador, otro jugador que tengamos aquí como
referente o jugador que nos sirva. Lateral izquierdo, tenemos un norteamericano, chicos, un norteamericano por aquí, el señor el señor Robinson, que está aquí, justo aquí, podría ser titular, debería ser ya titular, muchacho. ¿Tienes cuánto? 22 añitos y tiene una valoración global, un potencial de 80-82, está brutal, está maravilloso. Vamos con este Fulham, chicos. No sé qué otro jugador hay por aquí, creo que no tenemos más, un medio centro, pero no estoy muy seguro. Este señor, ¿qué edad tiene? Está joven, pero quisiera cambiarlo porque aquí necesitamos MCD, si este señor es MC, bueno, en fin, ya miraré. Wow, tienen a Loftus, pero me imagino que Loftus estará en calidad de préstamo, creo que pertenece al Chelsea, no estoy seguro. En caso tal, Loftus ya no tiene una edad maravillosa, pero no crece como en otros, no tiene buen potencial como en otros FIFAs, ¿no? No sé qué más, chicos, voy a decirles. Por aquí tenemos también a Lookman, que tiene potencial de 84-86, pero con Lookman tenemos un grave problema, y es que también es calidad o está en calidad de préstamo y no lo podemos fichar porque no es norteamericano. Carvalho, tenemos a Carvalho, tenemos un grandísimo jugador aquí, chicos, mírenlo. Carvalho, este señor, ¿de dónde es? Es es inglés, tiene valoración global 61 y su potencial está entre 83 y 85. Vaya descubrimiento, no lo teníamos en el radar, chicos, no lo teníamos en el radar. Yo creo que no vamos a mirar más acá. Como delanteros, tenemos dos delanteros con buen potencial. Uno, este señor no es Mitrovic, ¿cómo se llama? Mitrovic, no tiene potencial, está estancado, bueno, tiene 2 unidades, 3 unidades de potencial, pero este señor Maja sí tiene de 75, de 81 a 83 de potencial, lo mismo que Stanfield, este que está aquí, tiene 81-83. Vamos a buscar tal vez un delantero centro más top, pero ya veremos el dinero que nos permite hacer. Aina, ¿qué valoración tiene Aina? Por desgracia no está tan mal, pero no tiene mucho potencial realmente, 78-80. Chicos, no veo más jugadores importantes por aquí. Yo creo que tenemos a Sessegnon, el señor Sessegnon lo tenemos, o Sessegnon, no sé cómo se pronunciará. Está prestado, tiene potencial de 80-82. Pues lo dejaremos que se crezca, o que crezca más bien por allá en el otro club, que no sé exactamente dónde es. Bien, voy a mirar qué fichajes traigo. Yo creo que de momento me iría por un medio centro ofensivo que necesitamos rápidamente. Y bueno, ya veré si traigo algún delantero o un extremo para esta posición, obviamente. Lookman lo traeríamos una temporada y luego se nos va, en fin, ya miraremos qué vamos a traer. Chicos, fichajes terminados. Hemos traído a Timothy Weah. De fondo tenemos un perrillo que está un poco enojado, en fin, esperemos que me deje continuar con el video. La cuestión es que hemos traído a este señor Timothy Weah, procedente del Lille. Tiene un valor aproximado de 7 millones, 6.5 millones, pero lo trajimos por 7.1. Potencial de 82-84. Debe ser el 9, muy seguramente lo será. Este señor es el único fichaje que hicimos porque, el dinero está corto. Digamos que, hay buen dinero, pero las ambiciones que tenemos están un poco más altas. Y también hay que tener en cuenta que hay jugadores que no quieren venirse a nuestro club en este instante. Vamos al final de la temporada, que no creo que nos vaya nada bien, pero igual lo vamos a intentar, chicos. De momento, ventas. Este Mitrovic, hemos prestado también a Carvalho. Por aquí tenemos a este Onoma también prestado, vendido Brian, perfecto. Y este Caballero también ha sido prestado junto con Rodak. Chicos, Rodak, creo que debe ser. Supongo que va a llegar grande y vamos a aprovechar a Areola en esta temporada y pues esperemos que lo saquemos adelante, chicos. Vamos al final de la misma. Dijimos que la intención era sacar adelante este Fulham, pero volvimos a dejarlo en esta primera temporada, en la 2021. Quedó casi igual que en la vida real, ¿no? Por poco desciende. Lugar número 14. Pero bueno, esto hasta ahora está iniciando. La plantilla está bastante bien. Veamos quién se llevó esta liga. Quiénes estarán en competiciones europeas. De momento el City, el United, el Liverpool y el Tottenham. También iría, pero a la Europa League, el Wolves, o los Wolves más bien, el Leicester City, el Arsenal y tal vez el Everton, de pronto el Chelsea. Muy bien, no tenemos ningún título ganado, pues igual vamos a mirar, se llevó el Barcelona a la Champions y el Manchester United se ha llevado la Europa League. Bien, tenemos crecimientos interesantes. Este señor me está gustando muchísimo. Reed, vamos a ver, hay que traer un sustituto. Aquí ya se han ido. Mira este señor que hacía aquí, por Dios, Loftus, que estuvo lesionado, pero Loftus se irá para esta siguiente temporada. Tenemos jugadores molestos por pocos minutos, claro que sí. Andersen creció una locura. Este señor creció como unas 6 unidades, brutal.
Héctor se mantuvo, bueno, ahí va. Lukman también creció bastante bien, pero pues hombre, vamos a la segunda temporada, vamos a finalizar esto. Uy, Areola creció, ¿qué? 3 unidades, perfecto. Finalicemos y nada, esperemos a ver qué tal nos va en la siguiente temporada, que puede ponerse interesante. Chicos, este mercado de fichajes realmente estuvo bastante tranquilo, muy tranquilo para nosotros, porque solo pudimos o necesitamos, digamos en este instante, necesitamos un extremo derecho. El único viable que vi fue este señor Yunus Musa. Tiene valoración global de 70, tuvo un valor de 4.4 millones y un potencial de entre 82 a 84. A ver qué tal nos resulta este norteamericano que se encontraba en la liga, se encontraba en el Valencia, creo que era que estaba. Y pues no podíamos obviamente hacer un reto norteamericano sin Giovanni Reina, ¿no? Sabemos de sobra que es de los que más tiene potencial, tal vez estará en la miniatura, tal vez, pero había que tenerlo. No podemos, como dije, tener un reto norteamericano y no tener como invitado a Giovanni Reina, es imposible. No hicimos más fichajes, ya saben, potencial de 87-89 el de este señor. Lo he convertido a extremo izquierdo porque en el medio campo voy a intentar voy a intentar que Carvalho nos sirva. Veamos a ver qué pasa. Por otra parte, a ver, muchos préstamos, una gran venta la de este señor Reed, porque quería traer a alguien más. Presté otra vez a este señor Fossi. A este señor lo vendí porque quería, bueno, no está viejo, estaba bastante bien, tiene unos stats bastante interesantes, pero creo que voy a traer un medio centro bastante interesante, pero no voy a poder traerlo esta temporada, está en calidad de préstamo, entonces tal vez para la mitad de esta temporada o tal vez para el final. Por otra parte, este Johansen estaba en préstamo, llegó, lo he vendido. Este señor también, son jugadores que estuvieron a préstamo, 2 millones por este señor. Y Patricio ha sido vendido, Fabricio, perdón, no Patricio, es Fabricio, ha ido a los Asuna y hemos prestado a Stanfield al Birmingham City. Chicos, vamos al final de la temporada y veamos qué sucede. Está compleja la cosa, está un poco difícil porque volvemos al lugar número 15. ¿Estuvimos en el 15 o en el 16 en la anterior? Bueno, el caso es que estamos de media tabla para abajo, pero no se preocupen, no se me pongan nerviosos porque quedan 2 temporadas y son suficientes para hacer algo impresionante. No sé qué será, pero podemos hacer algo impresionante. En fin, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Manchester United van a la Champions y el Tottenham junto con el Arsenal, el Leicester City y el Aston Villa, que bien, tal vez vayan a la Europa League. Es increíble ver que la FA Cup la disputó el Queen's Park Rangers y nosotros no estuvimos por aquí. Eso me parece triste. La Carabao Cup se la llevó el Manchester City, la Supercopa se la llevó el Barcelona, la Champions en Liverpool se quedó en Inglaterra y la Europa League se quedó en Alemania. En resumidas cuentas, chicos, no trajimos nada, no hemos hecho absolutamente nada, pero simplemente les digo, tranquilos, miren. 6 unidades creció este señor, este chico también creció unas 5. Carvalho, mírenlo, tiene como 5 unidades de crecimiento, o sea que no voy a buscar el medio centro ofensivo porque ya lo tenemos. Miren a Reina, por Dios, miren a Reina. Este Sambo, Anguisa, también está impresionante. Aquí sí voy a traer un muchacho. Y bueno, este señor, no entiendo por qué tiene un -1, pero bueno, en fin, vamos a darle tiempo. Héctor, tal vez lo cambie para la próxima temporada. TT va bastante bien, porque la plantilla está bien, chicos. Miren a Sessegnon, no sé cómo se dirá. La cuestión es que está con 71, va a ser el sustituto perfecto de TT. Vamos a darle más importancia en la próxima temporada. Como dije, a dar más protagonismo a Sessegnon y a otros jugadores, pero lo más importante es que en la próxima temporada tenemos que meternos entre los 4 mejores de Inglaterra. Sí o sí, tenemos que hacerlo. Vamos con esta tercera temporada. Chris Richards acaba de llegar, por 6.5 millones, 73 de valoración global, potencial sobre 83 a 85. Tiene muy buen potencial, viene procedente del Bayern. Bueno, está un poco chiquitín, realmente está chiquitín. Reconozco que está chiquitín para el reto que tiene, pero bueno, hay que intentarlo porque igual lo tenía en mente y había que traerlo. Y bueno, en un reto norteamericano no puede hacer falta, el señor Tyler Adams. Este señor ha llegado procedente, estaba en préstamo, duró mucho rato en préstamo Tyler, pero viene de la Bundesliga, del Leipzig para ser exacto, y tiene llegó con una valoración global de 80, ya creció una unidad, su potencial está entre 83 a 85, tuvo un costo de 30 increíbles millones, pero yo creo que los vale, chicos, los vale porque sus stats están brutales. Llegó a reforzar el medio campo. Vamos al final de la temporada, no teníamos más compras. Como pueden ver, aquí tenemos a este señor préstamos, muchos préstamos, seguimos prestando a nuestros jugadores, chicos. Me encanta el crecimiento que va llevando paulatino, digamos, más bien un crecimiento
orgánico, lo que ha llevado Marlon Fossi debe ser. 70 de valoración global, pero siempre se ha ido a préstamo. Ahí va poco a poco el chico norteamericano. Y pues nada, esperemos a ver qué sucede en esta tercera temporada. Espero colarnos en los 4 primeros lugares de la tabla y pues de esta manera participar, al menos participar en Champions, porque no creo que tengamos equipo suficiente para traernos una orejona. Vamos al final de la temporada. Chicos, temporada fantástica, una temporada en la que no creí que llegáramos donde llegamos, pero bueno, lo hicimos, llegamos. Realmente el City hicimos los mismos puntos. El Tottenham no se fue tan lejos, digo yo, pues creo que nos fue bastante bien. Realmente vamos con el Tottenham, el City y el Liverpool a la Champions. El Aston Villa, Chelsea, Manchester United y el Arsenal se irán a la Europa League. Interesante, dato perturbador, descendidos, como por mirar, a ver, Southampton, Sheffield y el West Bromwich. Por otra parte, el lugar que ocupábamos nosotros lo ocupó en esta ocasión el Crystal Palace y el Leeds United. Perfecto. No tenemos nada por acá, tampoco tenemos nada por acá, aquí tampoco, no hemos conseguido ningún título. Bueno, aquí evidentemente aquí no hay nada. La Champions se la llevó el Madrid, el Atlético de Madrid, y la Europa League el Tottenham. Nuestra plantilla está brutal. Miren este chico lo que ha crecido, vaya. Tengo que decir que este señor me tiene un poco desahuciado porque tiene 32 años. En fin, este señor creció bastante. La verdad es que creció bastante, tal vez unas 7 unidades, tal vez fue el que más creció junto con Richards. Vaya, Richards con 80, no lo puedo creer, qué locura. Un poco estancado Wea, pero ahí va, 87, 88 para Reina también, Musa, bastante bien, TT, excelente plantilla, vaya, este Rodak ha crecido bastante. Qué bien, chicos, finalicemos. Y evidentemente en esta cuarta temporada vamos a tener Champions, así que espero que nos vaya de lo lindo, que nos vaya brutality. Let's play. Chicos, para esta temporada tuvimos que hacer fichajes fuertes, tuvimos que ponernos muy serios y ya sabían, lo dije al principio que tal vez no iba a fichar a Christian Pulisic, pero al final lo hice porque lo necesitamos. Es el norteamericano ahora mismo más importante del fútbol mundial, digo de los Estados Unidos, espero que no se haya malentendido el tema norteamericanos porque me recomendaron a Alphonso Davies, sí es norteamericano, pero él es canadiense, ¿no? El tema era solo de los Estados Unidos, tal vez ahí no me hice entender un poco, pero bueno, en fin, la cuestión es que durante el video han ido notando que son de los Estados Unidos. Perfecto, aquí tenemos 120 millones, ya estamos hablando muy fuerte con fichajes muy grandes, muy tops, porque creo que pues estamos ya al nivel, ¿no? Vamos por Champions, así que es posible que necesitemos mucha potencia. Chicos, este señor nos dicen que tiene un potencial de 87 a 89, es decir, que ya está llegando a su máximo esplendor. Sin más, vamos al final de la temporada, pero antes revisemos lo que se hizo esta temporada, ¿no? Ventas, prestado, una venta por aquí, más préstamo. Este chico realmente hay que tenerlo en cuenta. Me encanta, aunque no lo he usado, pero tiene stats maravillosos. 8.500.000 por ese señor, hemos prestado también. Y este chico, al traer a Pulisic, lo puse de extremo izquierdo y le di el medio campo a Reina. Creo que es lo más lógico, ¿no? Ya veremos más adelante, 14 millones por él y este señor lo hemos vendido por 2.3 millones. No es veterano, pero tiene buenos números, pero no lo vamos a usar, así que no vamos a gastarle o hacerle perder su tiempo en este equipo esta temporada, ¿no? Como pueden ver aquí ya hemos jugado partidos de esta temporada, ya inició de hecho, ya saben que siempre inicia, y Reina, como pueden ver, lo cambiamos a medio centro ofensivo. Vamos al final de la misma, se va a disputar, va a ser un poco complejo con el tema con este señor Carvalho que quiere minutos y evidentemente se los merece, tiene 21 añitos. Wow, tiene 5 estrellas de pie malo. Qué locura este chico. Hay que tenerlo en cuenta, muchachos. Hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos al final de la temporada y no gastemos más tiempo en tonterías. Veamos. No, pero no podemos ir al final de la temporada. Tenemos que ir exactamente a Champions. Veamos qué pasa en Champions. Veamos, vamos a compartir grupo con el Leipzig, Benfica y el Sparta de Moscú.
el Moscú. Chicos, tenemos o estamos en el grupo A. Vamos a nuestro primer partido, simulación rápida. Tenemos jugadores brillantes para este partido y el resultado, bueno, Pulisic, minuto 72 y también Musa nos regalan 3 golecitos. Ay, también Anguissa, perfecto. Muy bien, tenemos segundo partido de Champions. Vamos o recibimos más bien al Leipzig y le empacamos 3. Qué plantillita la que tenemos, por Dios. A ver, sigue esta Champions. Brutality 1-0 al Benfica. Bajamos el rendimiento, pero aún así conseguimos los 3. Continúa esta Champions que está muy a favor nuestro. Bueno, no del todo, pero bueno, en fin, ahí vamos bien. Bien, tenemos nuevamente partido contra el Sparta. No sé si ya lo enfrentamos, creo que sí. Este es el de vuelta, muy bien, excelente. La fase de grupos está llegando a su final, está llegando al límite y nosotros vamos de maravilla. Bueno, aquí debimos ganarle al Leipzig, pero bueno, no importa. Vamos bien. Muy bien, tenemos octavos de final Brutalities. Vamos contra la Juve. No, perdón, va la Juve contra el Liverpool. El PSG va contra el Bayern. Nápoles, Fulham, Inter, Manchester City. Y en otras llaves vemos que el Milan se enfrenta o empata en este momento con el Tottenham. El Atlético de Madrid cae ante el Dortmund. En Barcelona 2-1. También cae ante el Leipzig. Interesante. Real Madrid 3-2 al Feyenoord. Y nosotros vamos a ver qué sucede en nuestro primer partido de estos octavos. En el partido de ida, 4-0. ¡Qué locura! Muy bien, retomamos la Champions. Veamos en el partido 2-1. Muy bien. Nápoles ha sido eliminado totalmente. Veamos, tenemos cuartos de final. 3-1 pierde el Liverpool ante el PSG. Los Spurs derrotan al Dortmund, Inter, Fulham y Real Madrid, Barcelona. Veamos de visita qué sucede contra este poderoso Inter, campeón actual de la Serie A, pero nos fue bastante bien. Bueno, partido de vuelta ante el Inter, pero esta vez estamos en casa, 2-1 el global y 1-0 eliminado totalmente el actual campeón de Italia. A ver, semifinales. Estamos contra el PSG, vamos de visita al Parque de los Príncipes y el Tottenham se enfrenta al Barcelona. Vaya finalísima que podría haber, ¿no? Partido de ida, veamos qué sucede en el Parque de los Príncipes. Caemos 2-0. No puede ser. Veamos si en casa pudiéramos remontar ese 2-0, pero no lo creo, ¡Wow! A ver, aquí se pusieron las cosas para hacer cuentas, pero no voy a quemar el tiempo. Voy a ir directamente a ver si ganamos o no. Vaya, no alcanzamos. Creí que, venga, déjenme revisar esto. Fulham 3-3, claro, fue que nos hicieron más. Bueno, el gol de visitante les ayudó muchísimo. No puede ser, ganó por goles de visitante. Chicos, por desgracia, no lo logramos tampoco en la liga. 4 temporadas y no fueron suficientes para conseguir una liga. Pero sí obtuvimos un lugar muy privilegiado, 94 puntos. Nos quitó el título el Manchester por una sola unidad realmente. La diferencia de goles de ellos está un poco más alta. Volveríamos a Champions, evidentemente, junto con el Liverpool y el Manchester United. Veamos descendidos. ¿Quiénes descendieron? Nottingham Forest, Bradford y el Sheffield. Bien, pero eso no nos interesa, chicos. Veamos otras competiciones. Por aquí no conseguimos nada. Aquí, bueno, tenemos la Carabao Cup. Un proyecto netamente norteamericano, digámoslo así. Bueno, no todos son norteamericanos, pero los fichajes fueron de los Estados Unidos. Pero creo que fue un proyecto muy bonito. Hasta ahora un título. Bueno, en fin. ¿O 2? Bueno, ya no lo recuerdo. Supercopa de Europa, evidentemente nada. Y al final, el París, que nos eliminó a nosotros, se llevó la Champions. Vaya, la Europa League para la Real Sociedad, qué bien. Veamos el desarrollo de los chicos. A ver, estadísticas. Veamos aquí en estadísticas quién fue el goleador. Vaya, 61 partidos, qué cantidad de partidos, chicos. Miren, el crecimiento de todos es brutal. Es sencillamente este portero al final me encantó, ¿no? Miren, 5 unidades creció esta temporada, qué locura. A ver, 5 goles para este señor Anguissa. Uno de los goleadores podría ser el señor Reina con 23 tantos, 15 tantos para Musa. A ver, 41 para Wea. Qué cosa, chicos. ¡Qué locura! Hay que tener, bueno, hay que verlo. Es brutal la cantidad de goles que hizo este señor. 41, goleador absoluto. Por algo será el 9, ¿no? 13 para Pulisic, que creció 4 unidades, pero pues no fue muy protagonista. Veamos, aquí en lo financiero, jugador más costoso. A ver, bueno, todos los jugadores costosos. Tenemos un crecimiento del 29% para Wea, 157 millones. También 68% de crecimiento para Pulisic. Bastante bien, 132 millones. ¡Qué bien! Este señor se mantuvo, bueno, sí, 59% para Musa,
127 millones. Este señor Calvaro me gustó muchísimo realmente. 16 millones, 16%, 32 millones, 141 para Reina. De momento, Wea sigue siendo el más costoso, 21%, 70 para este Sambo Anguissa, que realmente creí que ibas a ser más malo y sacaste un resultado interesante. Tyler también bastante bien, 41%, 78 millones. Este chico a tener muy en cuenta para otros reconstruyendo. Este señor creció, no se mantuvo, pero creció. Bueno, interesante. TT, 61 millones, 92%. Este Congolo, un 31%. A ver, Richards, 66 millones, 51%. Y este Tosin, también con 59%, 64 millones. Robinson, el norteamericano, 26 años, 25%, 42 millones. Y por último, 92 millones y 48% para Rodak. Quedamos con un presupuesto bastante bajo. Tuvimos ingresos de 504 millones, pero gastamos 307. Mucho porque compramos a Pulisic y al final no nos trajimos esa Champions. 765 millones de valor de club. No alcanzamos a llegar a los 1000 que nos proyectaron. Wea Reina, casi 5 millones de camisetas vendidas. Wea Reina y Musa, lo más vendido. O Musa, y como pueden ver 185 millones y entregamos 83. La verdad, entregamos el club bastante mal de presupuesto, pero creo que al final hicimos algo lindo con este club. Perfecto, chicos, creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a estar pendientes. Wow, miren la selección inglesa. Vamos a estar pendientes a más reconstruyendo, a más modos carrera de en este formato. Esperemos que déjenme en los comentarios un equipo que quieren que reconstruyamos, que quieran, y lo hacemos más adelante. Chicos, sin más, yo me despido. Espero les haya gustado este episodio. Poderoso like. Adiós.